Bendiciones en este día, pues gloria a Dios. Hoy vamos a ver un ejemplo de un hombre que casi no se habla de la palabra de Dios. Y ese hombre es Felipe. Estos ejemplos de gente como Felipe, yo creo que están diseñados para enseñarnos a nosotros las posibilidades, para abrir nuestros ojos y nuestro apetito para que anhelemos, ¿verdad? Y creamos que esas mismas cosas que le sucedieron a estos hombres, de la vida que vivieron ellos, eso mismo también nos puede pasar a nosotros, que no solamente se queda aquí en la palabra, sino que se puede materializar y ver realidad real en nuestras vidas. ¿Cómo es la vida? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es la vida de un hombre lleno del Espíritu Santo? Porque eso era definitivamente Felipe. Felipe era un hombre lleno. Su vida estaba llena del Espíritu Santo. Y vamos a ver, ¿verdad? Las características. ¿Qué características hay en una vida llena del Espíritu Santo? Y yo les voy a comenzar leyendo un pasaje. Vamos a estar viendo, por supuesto, el libro de Hechos. Y voy a comenzarles leyendo en el capítulo 8. Vamos a ver del 4 al 8. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Amén. Dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús, a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí les contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Es decir, ¿verdad? Vemos un ministerio de Felipe increíblemente notorio, o sea, de grandes manifestaciones sobrenaturales. Hechos capítulo 8, versículos de 4 al 8, nos muestran un ministerio de Felipe impresionante, o sea, un ministerio sumamente notorio, con muchas, se puede decir, ocasiones que han sido sobrenaturales, o sea, un ministerio con mucha manifestación sobrenatural. Y más adelante, en el versículo 26 de este mismo capítulo, vemos el encuentro de Felipe y el etíope, donde dice, en el versículo 26, dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Cándace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y lo voy a dejar ahí porque luego vamos a ver, ¿verdad? Vamos a hacer referencia a esto. Pero vemos un hombre, Felipe, viviendo a una vida súper, se puede decir sobrenatural, una vida muy poderosa, llena de poder. Felipe es un hombre que ha nacido espiritualmente durante el avivamiento del libro de Hechos.
Ha experimentado este hombre la llenura del Espíritu Santo, ha sido bautizado en el Espíritu Santo y ahora se está moviendo ahora en la gloria, en el poder, en esa unción del Espíritu Santo. O sea, él nació en este movimiento de la iglesia de Hechos, fue bautizado por el Espíritu Santo y ahora es uno de los que va y lleva el mensaje. Se puede decir un gran evangelista, lleno de poder, lleno de gloria, y casi no se habla de Felipe, se habla más, como sabemos, de Pablo, pero hoy tenemos mucho que aprender de este hombre. Yo quiero apuntar a ciertas cosas que yo veo en el libro y no sé si voy a llegar a ver a todas, ¿ok? No sé si va para que el video no quede tan largo, pero te las voy a mencionar aquí. ¿Cómo es una vida llena del Espíritu Santo como la de Felipe? Yo quiero una vida llena del Espíritu Santo como la de Felipe. Yo sé que tú también quieres una vida llena del Espíritu Santo, que Dios nos use con poder, con gloria, pero sobre todo que sea el Espíritu Santo morando en nosotros, que nuestra vida esté llena de Él. Número 1 es una vida de servicio. Lo que yo veo aquí es una vida de servicio. Número 2 es una vida de amor por las almas. Número 3 es una vida de milagros y de manifestaciones sobrenaturales y poderosas de Dios. Número 4 es una vida dirigida por el mismo Espíritu Santo. Número 5 es una vida de humildad que sirve en lo privado y en lo público a una persona, simplemente una persona o hacia una multitud. Y número 6 es una vida de encuentros sobrenaturales. Es una vida de actos impredecibles. Porque a veces el Espíritu Santo te va a pedir que hagas una cosa o que hagas otra, ¿verdad? Y puede ser cosas que parecen contrarias a la razón, pero si tú estás dirigido por el Espíritu Santo, tú lo vas a hacer de todas maneras. Vamos a ver cómo estas cosas se manifiestan en la vida de Felipe. Primero, vemos que la vida de Felipe era una vida de servicio. Era una vida de servicio. Es una vida de servir a otros, porque nosotros vemos la gloria de Felipe. Aquí lo vemos ya cuando aparece aquí en el capítulo 8, ¿verdad? Haciendo grandes milagros y con un ministerio súper notorio, público, ¿verdad? Sensacional, de gran renombre. Pero esa no es la primera vez que Felipe aparece en las páginas del libro de Hechos. Vamos a ver cómo comenzó Felipe. Y vemos en el capítulo 6 del libro de Hechos, ¿ok? Ahí vamos a encontrar por primera vez la primera referencia que se hace de Felipe. O sea, literal. Entonces, vemos en el capítulo 6, ¿verdad? Hay una crisis entre los primeros cristianos. ¿Qué pasa? Hay crítica entre ellos, los judíos y los gentiles, porque los gentiles empiezan a quejar de las viudas. Y es largo de explicar y también como que para leer, pero te lo estoy así como explicando y parafraseando, ¿verdad? Entonces, los gentiles, empiezan a quejar de las viudas y están diciendo, no, es que ellas están descuidando la distribución de la comida y esto y lo otro. Entonces empieza a haber ahí como conflicto, como división entre los judíos y los gentiles por ese pequeño detalle, ¿verdad? Entonces, ¿saben ustedes que la división y los problemas entre los cristianos no son solamente en este siglo? O sea, siempre ha existido
ok, problemas, siempre va a haber desacuerdos, siempre va a haber que uno piensa diferente, que uno lo quiere hacer así, que uno lo quiere hacer así, o que uno tiene una idea y que el otro tiene otra idea. Entonces siempre va a pasar eso, ok. Siempre ha existido mientras estaban los discípulos de Jesús, si también recuerda, había situaciones entre los mismos discípulos de Jesús. Ustedes recordarán que se peleaban, que una vez se pelearon diciéndole al Señor, ¿quién va a ser el primero en el reino de los cielos? Y uno, no que yo, no que tú, no que esto, no que tú, no que yo. Y aún con el maestro mismo entre ellos. O sea, estaba el mismo Señor Jesucristo entre ellos y escuchando los que estaban peleando y que quién iba a ser el primero, que quién iba a ser el primero en el reino de los cielos. Entonces hubo esta lucha entre los primeros discípulos de que había preferencia, trato preferencial para las viudas judías. Y los apóstoles, los 12 apóstoles, pues van y dicen, ¿saben qué? Dice, ¿saben qué? Nosotros no podemos estar, ¿verdad?, metiéndonos a estar sirviendo las mesas y supervisando estas cosas, porque a nosotros Dios nos ha llamado a la palabra, a la oración y a dirigir la visión general de la iglesia. O sea, no podemos estar en todo, no se puede estar en todo, aunque tú quieras. No puedes, o sea, tienes que enfocarte en lo que Dios te llamó, ¿verdad? Pero no puedes estar en todo a la vez. Entonces dicen los discípulos, ¿sabes qué? A nosotros Dios nos llamó a dar la palabra, a la oración y a dirigir la visión de la iglesia en general. Entonces, no podemos, dijeron, estar acá metidos, sirviendo mesas y supervisando esas cosas y parando los pleitos de estos señores, y descuidando lo que el Señor a nosotros nos encargó, de verdad. Entonces, decidieron que eligieron diáconos. Dijeron, bueno, vamos a elegir diáconos. Vamos a elegir diáconos para que ellos se encarguen de las mesas. Entonces, en el capítulo 6, versículo 2 al 3, dice, de manera que de los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. O sea, los 12 discípulos los convocan. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra, ¿verdad? Entonces, pues óigame, vemos aquí cómo dicen ellos, busquen 7 hombres que sean de buen testimonio, dice, pero una parte ahí bien importante, si usted lo captó, dijo que estén llenos del Espíritu Santo. Fíjate, o sea, hasta para servir las mesas, para distribuir comida, se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, fíjate, la gente cree que estar lleno del Espíritu Santo es solamente para ir a las naciones a predicar, a ministrar a los endemoniados, sacar demonios y hacer esto y hacer lo otro. Pero, hermanos, aquí nos muestra algo bien tremendo, hasta para servir mesas, o sea, hasta para cocinar, hasta para cualquier cosa pequeña, aunque sea así pequeña tarea, que para la obra del Señor se necesita el Espíritu Santo. Fíjese, para ser madre
se necesita del Espíritu Santo. Para ser un buen padre se necesita del Espíritu Santo. Para ser un buen esposo, una buena esposa, se necesita del Espíritu Santo. Para ser un buen trabajador en tu trabajo secular, se necesita del Espíritu Santo. Cuando uno se levanta por la mañana, uno tiene que decir, Espíritu Santo, te necesito para el día de hoy. Lléname de ti, lléname de tu presencia, lléname de tu gracia, lléname de ti. No quiero poner los pies sobre el piso sin contar con tu presencia. Te necesito, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no estamos en el Espíritu, la verdad, ¿qué va a salir más? Por nuestra carne, nuestras ideas, nuestra naturaleza humana. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando nuestra carne dirige las cosas? Todo sale mal. Porque no tomamos decisiones correctas, porque no actuamos bien. Miren, una vez me pasó, yo lo cuento como testimonio, ¿ok? Como experiencia que me pasó y que te comparto. Una vez me pasó, yo tenía, ¿qué será? Como 2 años, sí, 2 años de convertida. 2 años de convertida. Y a mí me habían puesto a llenar una hoja, una lista, ¿verdad? Hacer una lista de hermanas que iban a asistir a un retiro de mujeres. Y yo tenía apenas 2 años de convertida, o sea, tenía poquito y también era como que mi primer proyecto, digámoslo así, en el que yo servía, un proyecto en el que ministerio en el que yo estaba sirviendo en esa iglesia. Entonces apenas pues estaba conociendo cómo se manejaban las cosas y todo eso, porque ya el Señor me había movido de la Bautista a otra iglesia. Entonces, pues ándale que me dan una computadora y yo no la sabía, la sabía mover, pero la computadora tenía un password, una contraseña. Entonces me dan la computadora y pues a la hora de que yo tenía que anotar a las hermanas que iban saliendo del servicio para anotarlas, pues la computadora se bloqueó y yo no tenía el password. Entonces, pues lo que hice fue que puse una libreta, saqué una libreta y empecé a anotarlas en una libreta, en una hoja. Cuando ya terminó, pues voy y le entrego a la persona, a la hermana que me delegó eso, ¿verdad? La hoja y la computadora. Pues pues para las pulgas, ¿verdad? Para las pulgas de ella y para las pulgas mías. Yo apenas tenía esos 2 años de convertida, pero ella ya tenía, estamos hablando de más de 10, 15 años, ¿verdad? Entonces, pues que se enoja y me dice, ay, para nada te di la computadora, así, y como enojada, como molesta, y yo le dije, pues tiene password, o sea, le contesté, y que le dije, pues tiene clave, y ya no quise decir más, pero yo también como que le grité, ¿verdad? Ella me gritó y pues yo le grité. Y di el cerrón a la puerta. Y cuando salí de ahí, salí así como que... Y yo, Señor, pero yo sé que el Señor me detuvo porque pude haber dicho más en ese tiempo. O sea, conociendo mi naturaleza humana, ¿verdad? Y allí es a donde voy. Si se entiende, ¿ok? Se entiende de una persona que está comenzando en el Señor, ¿ok? Se entiende esos
momentos, digámoslo así, de que no te contienes y que, ¿verdad? Sacas el yo. Se entiende de esos bebés espirituales. Se entiende de esas personas que están comenzando. Se entiende, ¿ok? Que están aprendiendo, ¿verdad?, a controlarse. Pero de alguien que ya tiene 5, 10, 15, 20 años, por favor, o sea, no. Y allí es donde tenemos que meternos con Dios y llenarnos más de su Espíritu Santo. Y ahí yo aprendí, pues, ¿qué pasó? Después que, pues, obvio, o sea, en oración y todo, el Espíritu me redarguyó. Y aunque yo no comencé el problema, pero actué mal en contestar, ¿verdad? Pues voy y pido perdón, pido disculpas, y luego ya la otra hermana pues también me pidió disculpas a mí. Pero ahí aprendí y me quedó de ejemplo en que debe dominar más el espíritu y no tu carne. Muy importante y más si estamos ya como líderes. Muy importante. Por eso aquí los apóstoles dicen, escojan 7 hombres. Vamos a escoger 7, ¿ok?, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos a Felipe. Felipe estaba comenzando, pero ya tenía el Espíritu Santo en él, porque el Espíritu Santo ya estaba en él. Por eso lo escogieron, pero estaba comenzando. Entonces vamos a ver ese desarrollo de Felipe. Bueno, entonces allá voy. Por eso te cuento eso que me pasó, porque ahí esas experiencias que el Señor nos hace pasar es para aprender y para que no cometas ni el mismo error que cometiste en ese tiempo, y también no cometas esos mismos errores de las otras personas, y aprendas y aprendamos, ¿ok? Entonces, es tan importante para cualquier cosa, hasta para cocinar, hasta para que te digan, hermana, ¿me puede poner esto en las mesas? Hermana, ¿usted nos podría ayudar a hacer esta actividad de cocinar esto, cocinar lo otro? Hermanos, hasta para eso se necesita el Espíritu Santo. Porque donde quiera, hermanos, en cualquier área, mire, hasta para la limpieza, ¿ok? Puede haber conflictos, puede haber situaciones que se levanten, pero si usted está lleno del Espíritu Santo, hermano, y usted puede ya controlarse y ¿qué ayuda a que el Espíritu Santo te controle y no tu carne? El ayuno y la oración. Hermano, con eso usted ya la hizo. Si usted ayuna y usted ora constantemente, usted se empieza a enseñar a su carne. Usted le enseña a su carne, ¿ok?, que no le va a dar a su carne lo que quiere. Usted le enseña a su carne que se va a sujetar al espíritu y no el espíritu a su carne. Entonces, por eso yo le dije la otra vez que hablamos, ¿verdad?, de la oración y de la intercesión, creo que hablamos, y que hablé un poquito del ayuno, o que fue la clase del ayuno, una de esas dos, que yo les dije, cuando yo misma me miro, me veo que estoy actuando más con esas actitudes del antes, del yo, de la antes, ¿verdad? La Evelyn, vieja naturaleza de Evelyn, digo, necesito meterme más con Dios. Y en ayuno y oración, mire,
La carne se mantiene sujeta y lo que sobresale es el Espíritu Santo, ¿ok? Porque siempre va a haber esa lucha, hermanos. O sea, estamos en Cristo, siempre va a haber esa lucha. Mientras estemos en esta carne, como decía Pablo, esta carne de muerte, siempre va a haber lucha, ¿ok? Siempre. Por eso también en mi oración yo siempre le digo al Espíritu Santo, redargúyeme. Siempre redargúyeme cuando haga algo mal, cuando diga algo mal, cuando actúe mal. Redargúyeme, no me dejes así. Redargúyeme para poder yo darme cuenta y venir y pedir disculpas y pedir perdón, ya sea a la persona y a Dios. ¿Por qué? Porque si no sientes el redarguir del Espíritu Santo, entonces quiere decir que andas, pero mira, bien carnal. Y el Espíritu Santo quiere decir que está contristado de tanto estar fallando o pecando, como lo quieramos decir. Entonces, sigamos. Esto, fíjense, es bien interesante porque los apóstoles dicen, busquen esos 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Es interesante la democracia aún con el Espíritu Santo que estaba ahí, ¿verdad? Al pueblo se le pidió su opinión. O sea, fíjense, dice en el versículo 5, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquia, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Fíjense, eligieron a ellos. De nuevo vemos aquí que miramos una iglesia llena del Espíritu Santo, con una visión sobrenatural, donde se les está asignando a ellos una tarea cotidiana a esta gente. O sea, era una tarea cotidiana, como servir las mesas, distribuir la comida. Y vemos que les imponen las manos. ¿Qué hicieron ellos con ellos? O sea, los apóstoles con estos hombres de fe, hombres llenos del Espíritu Santo, pues todavía se los encomendaron al Señor y les dijeron, Señor, ¿qué creen que ustedes que pidieron por ellos? ¿Sabiduría? ¿Entendimiento? ¿Un sentido de justicia? ¿Una convicción en lo que van a hacer? Tal vez le dijeron, Señor, Espíritu Santo, dales entendimiento para que no se dejen llevar por la carne, sino que sea en el Espíritu. Por eso, para esa tarea simple, tú dirías, servir mesas, distribuir comida. Y entonces estos hermanos, con imposición de manos, entonces llevan a cabo su tarea. ¿Qué pasó? La palabra del Señor crecía y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dice el versículo 7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Vámonos, o sea, fíjense, ¿qué dijeron? Hasta los sacerdotes judíos para Cristo, vámonos.
¿Cómo que no? Fíjense, vemos aquí entonces a Felipe. ¿Cómo comienza la carrera de Felipe? Sirviendo comida. Trabajando en las mesas. Quizás con una toalla metida, un mandil, ¿verdad? Como esos los que usan los meseros en la cintura. Recogiendo los platos sucios. Con los desperdicios, tirándolos a la basura y llevándolos a lavarse y asegurándose de que hubiera una buena distribución. ¿Qué sé yo? No sé. Me imagino yo que así, ¿no? Y el Señor mismo, así mismo, miren, les dijo, yo soy Señor, dijo. Y dicen bien, porque lo soy. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor Jesucristo, estoy hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo agarró la toalla y se puso a lavar los pies de los discípulos. Y les enseñó que la mayor manifestación de liderazgo en el reino de Dios debe ser servir a los demás. ¿Tú quieres ser líder? El líder es el que más sirve. Es el que más trabaja. Y vemos aquí que este Felipe comenzó así. Comenzó sirviendo mesas. Aquí tengo este Lego. Este Lego, aquí estaba. Mis niños donde quiera tienen estos cuadritos. ¿Verdad? Este Lego solo, así, no me sirve de nada. Pero, espérame. Tengo otro Lego. ¿Verdad? Los dos ahora sí me sirven. Porque ¿para qué son los Legos? Para hacer torres, hacer figuras, ¿verdad? Pero yo lo veo allí, solo, tirado, de nada me va a servir. Pero juntos sirven para lo que fue creado. Así nosotros. Así nosotros. El Señor nos creó no para ser una persona que yo lo hago todo, porque yo puedo todo, porque yo sé todo, porque yo... Y nomás creer que puedes y lo haces y... ¿Me entiendes? No. No. Nadie puede solo. Siempre, siempre que vas a servir, vas a trabajar con alguien. Porque tú solo no puedes. Aún así seas el mero de arriba, no puedes. No se puede. Y por eso creo yo que la persona que nos sirve no lo hace porque para servir tienes que trabajar con otras personas. Tienes que relacionarte con otras personas. Y para eso, fíjate, todos somos distintos. Todos. Este Lego es rojo y este es amarillo. Y este es de 1 y este es de 2. Somos distintos. Pensamos diferente. Actuamos diferente.
Unos de una manera, otros de otra manera, y otros lo quieren hacer así, y otros lo quieren hacer así. Pero al fin y al cabo, todos somos uno en Cristo. Y para que la obra funcione, necesitamos unos de otros. Y como somos diferentes, puede que va a haber conflictos, va a haber situaciones porque yo lo quiero hacer así y porque ella lo quiere hacer así y porque yo lo pienso así y porque va a haber. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, nuestra carne va a estar sujeta y vamos a poder trabajar juntos. Y la unidad, el amor, la mansedumbre, todos los frutos del Espíritu Santo se empiezan a ver. Y es así como las cosas fluyen y el Señor trae bendición. Hay un canto bien bonito que cuando teníamos aquí la célula lo cantaban las hermanas, que se llama, no recuerdo el nombre, pero habla de que donde hay unidad, ahí hay bendición, donde hay que todos como hermanos estamos en convivencia, allí Dios manda bendición. Algo así dice el canto, pero no me acuerdo cómo se llama. Luego lo busco y se los pongo. Está bien bonito. Y porque es cierto, la misma palabra lo dice. Pero Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. No creo que Felipe estaba ahí. Oigan, había conflicto y por eso mismo los escogieron a ellos, porque dijeron, no, o sea, querían que los mismos apóstoles estuvieran ahí y no podían, o sea, nadie puede estar en todo, tienes que delegar. Vienen ellos y los delegan. ¿Ustedes creen que no tuvo problemas Felipe? Claro que tuvo problemas Felipe, claro que tuvo. Pero si estaba ahí para servir, el Espíritu Santo mismo lo ayudó a hacerlo y bien, ¿verdad? Entonces, si usted se cree demasiado ungido, demasiado lleno del Espíritu Santo, como para lavarle los pies a alguien, usted está perdido. O sea, no ha entendido lo que de veras es el Evangelio, el mensaje de Cristo. La Biblia dice que en lo poco es fiel, el que en lo poco es fiel, en lo mucho Dios lo pondrá. Muchos de nosotros queremos, oh Señor, llévame a las multitudes para predicar el Evangelio aquí, allá, acá, dame unción para que se hagan milagros a través de mí, pero a veces, hermano, a veces hay una viejita necesitando una ayuda, una bendición, o alguien que necesita una llamadita de teléfono y que usted le consuele, o que tú lo invites, o que tú invites a alguien una tarde a tu casa que necesita compañía porque su familia está en otro país y ella o él está solo. Y entonces Dios ve lo que haces en lo privado, Él te lo recompensa en público. Hermanos, hay mucha gente que Dios a veces le pone una cascarita a ver qué pasa y falla la prueba. Y entonces estamos orando, Señor, dame cosas grandes, pensando en grandes cosas, pero si en lo poco no le somos fiel al Señor, en lo mucho no nos va a poner. Allá voy. ¿A qué voy? Si no le somos fiel al Señor con lo poco que el Señor nos pone a servir, si eres líder y podemos decir, tienes 10 maestros bajo ti,
de 10 de Ministerio de Niños, todo eso, y tú quieres más. Si no podemos con 100 miembros, ¿cómo queremos con 500 miembros? Si no hacemos lo mejor para la obra del Señor, con una congregación, con un grupo de niños de 10, ¿cómo queremos que Dios nos mande 20? Cuando tú comienzas a dar lo mejor de ti en lo pequeño, que te digan, hermana, a usted le toca limpiar los baños, limpiar los salones tal día, y lo haces con amor, lo haces bien, como dice la palabra. Todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. O sea, eso es lo que quiere decir, es que si estás haciendo para Dios, lo vas a hacer bien. Lo vas a hacer lo mejor posible, porque es para Él. Que te digan, hermano, usted puede ayudarnos con tal cosa, tan pequeña, tan significativa puede ser a lo mejor, pero eso pequeño, usted lo hace bien, el Señor le va a dar más. Así es ese principio, así es. Entonces, queremos 500 almas. Primero hay que hacerlo con esmero y con amor, esas 100 que tengo. Así empezó Felipe. Felipe, yo me imagino que Felipe era muy diligente en las mesas. No, hombre, dejaba esas mesas pero limpias, Felipe, cuando recogía los platos. Felipe era muy servicial. ¿Qué ocupa? ¿Qué necesita? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Yo le ayudo. Para dar la comida a las personas. En eso pequeño, en eso poco, lo hacía bien. Sin renegar. A veces queremos predicarle a 500 personas y allá afuera está una vecina necesitada de una palabra. Queremos un púlpito, pero aquí, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, si quieres, hay miles y miles de personas que no conocen a Cristo. Hay que comenzar a servir. No solamente querer servir, decir, sí, yo quiero servir, pero quiero ir acá, quiero ir allá, quiero una multitud de 50,000. Cuando hay niños necesitados de ser enseñados. Yo he aprendido que la mejor manera de ser bendecido es cuando tú, en el nombre del Señor y para la gloria del Señor, sirves. Cuando tú te sacrificas y cuando tú pones primero a los demás que a ti mismo. Yo creo que el Señor es poderoso para suministrarle la unción y la bendición de un sermón que estás escuchando, pero que mientras tú estás sirviendo acá, en tu área, ahí el Señor también va a ministrar tu vida.
sea la área en la que tú estés sirviendo. Vemos aquí que la vida de unción es una vida de servir a los demás primeramente. Entonces vemos también que es de hacerse humilde. Y esa gente, Dios le gusta ponerlos bien alto. Que primero ven por los demás y luego por lo de ellos. Dice la palabra que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Dios busca el corazón humilde y Dios se acerca al humilde. Entonces la vida de la persona llena del Espíritu Santo es una vida de servicio y una vida de amor por los demás y de servir en secreto muchas veces. El entrenamiento verdadero de Felipe comenzó limpiando las mesas. Comenzó de abajo. Comenzó de abajo. Y ahora en el capítulo 8, regresamos al 8, lo vemos a él en otra dimensión. Es porque él pasó por ese periodo de invisibilidad y de aprendizaje como el Hijo de Dios. Hubo un proceso de Felipe. ¿Qué no le pasaría a Felipe en ese tiempo que él estuvo sirviendo mesas? Distribuyendo la comida. Pero ahí aprendió. Felipe aprendió muchas cosas. Y yo creo que mientras más oraba y más servía con humildad, con amor, el Espíritu Santo más lo llenaba, más le daba, más le daba. Cada uno de nosotros que conocemos al Señor, hay que hacer referencia, aunque sea una vez, en que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Fuera a través de una sanidad, fuera a través de una revelación, fuera a través de un sueño, fuera a través de un encuentro inesperado en algún lugar, algo que sucediera que tú puedas decir, esto fue Dios quien lo hizo, amén. Entonces, ese testimonio, compártelo. No se necesita saber ni mucha teología. Simplemente comparte tu testimonio, compártelo. Y ese testimonio no solamente con tu boca, sino con tu vida, con tus hechos. A Felipe lo escogieron por un buen testimonio. No por lo que Felipe sabía y dijera y hablara, sino por lo que él era. Porque sabían que Felipe era un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios. Pero aún así fue más y más y más lleno del Espíritu Santo hasta verlo aquí en el capítulo 8. Nosotros tenemos que vivir en esa expectativa, ¿ok? Siempre vivir en expectativa de que Dios va a hacer cosas grandes, de que Dios va a hacer cosas milagrosas, de que Dios tiene algo más. Dice la palabra, cree en mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuestra mente es limitada, nuestra mente es pequeña, pero Dios es inmenso. Dios es grande, Dios es poderoso. ¿Cuántos estamos buscando cosas grandes y ocultas? ¿Cuántos tenemos el apetito por la manifestación del poder de Dios? Cultiva ese apetito. Cultiva apetito por la manifestación del poder de Dios en tu vida. Y si tú lo cultivas, eso vas a dar. Eso se dará. Una vida de servicio, ¿ok?
amor por las almas, ¿ok? Una vida de milagros y también vemos en Felipe una vida llena y dirigida por el Espíritu Santo. Una vida dirigida por el Espíritu Santo del Dios. Aquí entramos a un territorio nuevo. Vemos entonces esas grandes cosas, esas grandes manifestaciones de poder, esos grandes milagros que Dios está haciendo a través de Felipe. Y ahora en el versículo 26, nos vamos más para adelante, del capítulo 8, versículo 26, se nos entra en la vida íntima de este hombre de Dios y se nos dice aquí, dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco con mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó lo que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Cuando uno cree en la dirección del Señor y usted cree y usted abre ese espacio en su mente y en su mente perspectiva y absorbente de los milagros de Dios, a Dios le encanta entonces hacer milagros a favor de aquellos que le creen. Dice la palabra, es una vida, ¿ok?, de dirección. El Señor sacó a Felipe de la multitud. Felipe andaba allá dando la palabra a 500, a miles, a una multitud. Y lo llevó a hablarle a una sola persona. Felipe está sirviendo en multitudes, está sirviendo a multitudes. Es un ministerio multitudinario, milagroso, y ahora Dios le dice, Felipe, deja la multitud y vete a lo que el Señor te dirige. Felipe, vete y ministrale a una sola persona. Deja las 500, deja las 1000 y ve a esta persona. A un hombre que iba en un carruaje. Y Felipe hace lo que el Señor le dirige, porque es una vida dirigida por el Espíritu Santo. Felipe no dice, no, ¿cómo, Señor? ¿No puedo? ¿Cómo voy a dejar a la gente aquí? Esta gran multitud, son muchas almas. A irle a ministrar a una sola persona metido por allá en un desierto. ¿Por qué tú haces eso, Señor? No. Felipe se dirige, se deja dirigir por el Espíritu Santo. De nuevo, hermanos, cuando tú vives en el Espíritu, Dios te va a dar sus directrices. Aunque tú digas, no, yo aquí me quiero quedar, yo aquí estoy bien, yo ya estoy acomodada. Al Señor no le gusta la comodidad. El Señor te desincomoda. Y dice, no. Yo, Felipe,
te necesito allá. Pero Señor, yo estoy bien aquí. Y mira. Y dice el Señor, no, yo te necesito allá. Pídele al Señor que te dé sabiduría en cada decisión que tú tengas que hacer. Matrimonio, trabajo, vivencia, dónde vas a vivir, decisiones pequeñas, decisiones grandes. ¿Qué palabra vas a dar? ¿Qué mensaje vas a predicar? ¿Qué pasaje vas a predicar? A veces los predicadores se dejan llevar por lo fácil, pero tú pídele al Señor dirección en tu vida. Pídele que te hable cada día en lo que tienes que hacer. Yo te he contado esto antes. Yo estaba bien a gusto. Yo estaba bien. Se puede decir bien. En la iglesia bautista. Yo me pude haber quedado ahí. Estaba sirviendo a Dios. Estaba aprendiendo mucho. Pero el Señor viene y me empieza a inquietar. Y dice, no, Evelyn, es que tú no te puedes quedar aquí. Tú tienes que ir para allá. Y yo, Señor, pero yo no quiero estar aquí. Yo estoy bien a gusto, yo conozco. No. Y yo lloré mucho. Y no entendía, yo no entendía. Me movió de una bautista a una pentecostés. Fíjate el grado de cambio. Y luego yo lloraba. Yo lloraba, yo entraba, pues era la presencia de Dios, sabía que era palabra de Dios, estaba la presencia de Dios, me fortalecía, Dios me confirmaba, pero dentro de mí yo lloraba. Sí, ese Señor, pero es que yo aquí no conozco a nadie, yo no conozco a nadie, yo no sé qué voy a hacer aquí, es diferente todo. Pero después entendí. Era para mi crecimiento, era para mi madurez. Y el Señor me lo dijo. Me dijo, por un tiempo estarás aquí, me dijo. Por madurez, crecimiento espiritual. Y el Señor me dejó ahí 7 años. Y después de 7 años, el Señor otra vez comienza a inquietarme. Y yo, Señor. Y yo ya con ministerio, yo sirviendo aquí, sirviendo allá, líder de esto, líder del otro, líder de acá, líder de allá, célula, mi familia, toda mi familia allí. Y cuando se llega el momento en que Dios me dice, y le digo, no, Señor, yo estoy aquí. Tanto que yo he orado aquí, tanto que he crecido aquí, Señor, esto, lo otro. Y el Señor, no, ven para allá. Y luego cuando comienzo a visitar la iglesia en la que ahora me congrego, yo lloraba. No entiendo, Señor. Y yo lloraba mucho. El día en que yo me hice miembro de la iglesia donde ahora me congrego, el Señor me dijo, ya no vas a volver a la iglesia donde estabas. Me la mencionó por nombre. Me dijo, ya no vas a volver a la iglesia donde estabas. Me dijo, ahora esta es tu casa. Yo te voy a dar indicaciones. Y suelto el llanto. Suelto el llanto ahí. Lloré mucho. Y lloré mucho. Y meses después, voy entendiendo.
el Señor, te lo digo con el corazón, el Señor, cuando tú le dices, Señor, usa mi vida, Señor, haz conmigo lo que quieras, cuidado. Porque el Señor toma muy en serio eso. Y tú empiezas a dejar que Él te dirija, Él te dirige. Él te dirige. Y Él te mueve y Él te lleva hacia donde te tiene que llevar. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. A Felipe le dijo, Felipe, ¿me dejas esas 500 gentes? Y te vas a hablarle a este hombre. ¿Por qué? Porque había un propósito. Felipe fue dirigido por el ángel. Por un ángel, él fue dirigido. Le dijo, ve a tal lugar, deja las multitudes por ahora. Ahora es tiempo de ministrarle a una sola persona. A una sola persona. De nuevo, es una vida de dirección. Es una vida de dirección y es una vida de humildad. Sean pocos o sean muchos, sea privado o sea público, si el Señor te dice, ve, hazlo, ve esto, ve el otro, lo hace. Y así Felipe va allí y tiene un encuentro sobrenatural. Tiene un encuentro sobrenatural porque la vida de la gente llena del Espíritu Santo es una vida de encuentros sobrenaturales. Y así lleva Felipe. Vemos que Felipe se encuentra con un hombre, que ese hombre, en ese momento Felipe no lo sabía, pero él era un hombre, él era el tesorero de la reina de Etiopía. Felipe no sabe eso. A Felipe nomás el ángel le dijo, ve con este hombre, te lo vas a encontrar a tal sitio y ve y es todo. Entonces este hombre era un hombre con el que se encuentra Felipe, era un hombre poderoso. Era un funcionario político, estratégico y clave para poder llevar el evangelio, ¿ok? Para poder llevar el evangelio a otro país importantísimo. El caso es que este hombre era un encuentro estratégico. Parecía una persona cualquiera, pero no. Este hombre estaba sentado en una limusina con un chofer al lado y este hombre evidentemente era un hombre temeroso de Dios, ¿ok? Como había muchos en ese tiempo. Él conocía algo del judaísmo y tenía temor y creía en el Dios de Israel, pero era ignorante de muchas cosas. Y Dios envía a Felipe. Lo transporta hacia allá, le dice, ve hacia allá, ¿verdad? A ese lugar para que le hables a este hombre. Y como él es un evangelista, Felipe, un evangelista ungido, un evangelista lleno del Espíritu Santo, pues este hombre está en el momento exacto cuando llega Felipe y él está leyendo el eunuco está leyendo el Antiguo Testamento y específicamente en el libro de Isaías. Y mira lo que dice ese libro en el versículo 32, el pasaje de la escritura que leía el eunuco. Dice, el pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. ¿De quién estaba hablando el profeta en ese pasaje que leyó
que estaba leyendo el eunuco. Era uno de los pasajes mesiánicos más clásicos de toda la Escritura. Estaba hablando del mismo Señor Jesucristo. Y en el momento mismo en que Felipe lo encuentra, este hombre estaba leyendo el libro de Isaías. No entiende de quién está hablando. El eunuco no entiende de quién está hablando el pasaje. Y Felipe fue dirigido por el Espíritu Santo y le dice, ¿tú entiendes lo que estás hablando? ¿Tú entiendes lo que estás leyendo? Y le dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y Felipe dijo, yo te voy a decir, yo te voy a explicar. Cuando Dios abre las puertas, cuando el encuentro es divinamente inspirado, todo se hace posible. O sea, todo. No hay que estar peleando, no hay que estar esto, no hay que estar lo otro, porque Dios ya todo lo tiene preparado. Dios ya todo lo tiene establecido. Se puede decir, este hombre en su corazón estaba preparado. Él estaba preparado, él estaba accesible, pero necesitaba a alguien que le diera, como quien dice, ese empujoncito. Cuando hay gente en tu trabajo, ¿verdad? ¿Cuánta gente no hay en tu trabajo, en la calle, en donde tú frecuentas, que tú le hables de Cristo? Gente que ya está preparada en su corazón y que están solamente esperando a alguien que les dé ese empujoncito. Como ese diente flojo que nomás necesita un empujoncito para que se caiga. Si usted busca en el capítulo 10 del libro de Hechos, vemos a Felipe. Pablo, después ya siendo listo para ser llevado a Jerusalén, para después ser llevado a Roma cautivo, descubrimos a Felipe años después. ¿Qué pasa con Felipe? Años después. Felipe, en el capítulo 21, él ya tenía 4 hijas, que esas 4 hijas eran unas profetisas. Dice Hechos, capítulo 21, versículo 8 al 9. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Eran 4 hijas que él tenía que profetizaban, que hacían lo mismo que él hacía. Él era evangelista, pero estas mujeres jóvenes, hijas de él, eran profetisas y le profetizaron a Pablo. La unción, vemos aquí, que tenía Felipe, continuó en la segunda generación. O sea, se había replicado. Felipe, ya han pasado años, ha servido al Señor y ahora lo encontramos con hijas, no solamente que creen en Cristo, sino que profetizan y sirven al Señor y son mujeres llenas del Espíritu Santo. Vemos una vida de replicación, de duplicación. Dios quiere que esa sea nuestra vida también. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Llenémonos de fe. Llenémonos de esa visión. El Señor ya tiene todo su propósito puesto para cada uno de nosotros. Pero queremos una vida llena de Él, del Espíritu Santo. Necesitamos una vida de servicio, una vida de amor por las almas, una vida de milagros y de manifestaciones sobrenaturales y poderosas de Dios.
que eso se cumple creyendo, llenándonos de fe, llenándonos de expectativa en lo que Dios va a hacer. No por nosotros, Él lo va a hacer. Y una vida dirigida por el Espíritu Santo. Rendirte por completo. Guíame, úsame, moldéame, tómame, haz lo que quieras con mi vida, conmigo. Una vida de humildad que sirve en lo privado y en lo público, a una persona o a una multitud. Y eso nos lleva a no solamente nosotros ser los bendecidos, sino te lleva a una vida de duplicación, o sea, para tus próximas generaciones. Y lo vemos en Felipe. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Él es fiel. Él no se queda con nada. Todo lo que hacemos, como para Dios y no para los hombres, Él lo ve y Él lo sabe. Para tener una vida llena del Espíritu Santo, ríndete a Él. Ríndete a Él. Que Él maneje nuestra vida. Que sea el Espíritu Santo quien me gobierne. Lucha, va a haber lucha. Pero si nos metemos con Dios en oración, en ayuno, en la palabra, créeme, nuestra naturaleza va a estar sujeta, va a estar aplacada y el Espíritu Santo es el que va a gobernar en nuestra vida. Y que llevemos esa vida de servicio y que tengamos ese amor por las almas, como Felipe lo tenía. Por eso Dios usó a Felipe de gran manera, porque lo que él hacía, lo hacía por amor. Por amor. Dejando a un lado sus problemas, dejando a un lado su situación que estaban viviendo en ese tiempo. Él todo lo usaba para el bien, como lo veía como un propósito. Y nunca pierdamos la humildad. Porque en el momento en que nos dejamos llevar por el orgullo, por la altivez de espíritu, ya perdimos todo. Guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón de todo orgullo, de toda envidia, de todo celo. Guardémonos. Y no vivamos en competencia, no vivamos en quién sabe más, quién sabe menos, quién tiene más años, quién tiene menos años, quién esto, quién lo otro. No, enfoquémonos en nosotros y en nuestra relación con Dios. Y lo que haces en lo secreto se va a ver en lo público. El que se humilla, Dios lo exalta. Y el que se exalta, Dios lo humilla. Así es que dejémonos de cosas. Y entonces, seamos fiel en lo poco que el Señor nos encomienda. Y entonces el Señor, cuando te vea listo y preparado, te va a dar mucho más.
mucho, mucho más. Y la gloria del Señor se va a manifestar en gran manera, como se manifestó en Felipe. Y no solo quedó en Felipe, sino que se traspasó esa unción, se traspasó esa vida que tenía Felipe a sus 4 hijas. Y Dios también usaba en gran manera a sus 4 hijas. Así es que sigamos adelante, sigamos corriendo la carrera de la fe, sigamos peleando la batalla de la fe, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y sigue sembrando, sigue regando y sigue cosechando. Todo lo que sembramos, cosecharemos. Amén. Dios los bendiga y nos vemos. Bendiciones.